Lo que todos veíamos venir ha llegado finalmente. Isabel Díaz Ayuso, con la misma elegancia y determinación con la que un cuñado abandona una cena familiar al enterarse de que la cerveza no es gratis, ha dado el paso definitivo: dejar el Partido Popular. Pero no lo ha hecho de cualquier manera ni por cualquier motivo. Ayuso se ha ido con Vox, el partido que siempre ha defendido posiciones más claras, más firmes y, sobre todo, más decididas. Porque si algo ha quedado claro en todo este tiempo es que Ayuso no tolera la mediocridad, y eso, queridos amigos, es algo que Feijóo representa como nadie. Feijóo, ese hombre que parece la pura definición de lo que significa ser mediocre. Si tú buscas mediocre en la RAE, seguramente encontrarás una foto de él, con una expresión de desconcierto, como si siempre estuviera preguntándose qué es lo que está pasando a su alrededor. Feijóo no solo es mediocre, sino que ha logrado hacer del Partido Popular una organización en la que la flojera, la ineficiencia y la falta de visión se han convertido en los pilares fundamentales. En lugar de liderar, Feijóo parece haber pasado toda su vida preparándose para ser el encargado de una tienda de ferretería en Lugo. De repente, lo colocaron al frente del PP y le dijeron: Alberto, esto es política nacional. Y él, como si nada, simplemente asintió y dijo: vale, ¿y se puede gobernar sin hacer mucho ruido? ¿Podemos pedirle a los socialistas que sean un poco más amables? Este hombre es tan insípido que podría dar clases sobre cómo hacer política sin hacer absolutamente nada de interés. Su estilo, cuando da discursos, es tan aburrido que parece que está narrando un documental en la 2 sobre la historia de un pueblo olvidado. Feijóo es como el sudoku político, la chispa de una bombilla que se ha fundido, el carisma de un bocadillo de pan sin nada de relleno. Es como un político en modo automático, y Ayuso, desde luego, no estaba dispuesta a seguir en esa dinámica. Y es que Isabel Díaz Ayuso es, sin lugar a dudas, una política de las grandes. Ayuso no es solo una política, es una mujer que tiene más carácter en un solo dedo meñique que Feijóo en toda su vida. Es una mujer que no tiene miedo de decir lo que piensa, de marcar la diferencia y de luchar por sus principios. Ella sabe lo que la gente necesita, sabe lo que España necesita. No tiene miedo de tomar decisiones drásticas, y mucho menos de desafiar a la élite de su propio partido si eso significa avanzar hacia un futuro mejor. Ayuso tiene esa visión clara que le falta a Feijóo, esa capacidad de liderazgo que no se mide en discursos vacíos ni en promesas que nunca se cumplen. Cuando Feijóo lanzó su última feijoada, una expresión que ya podemos considerar como parte de su legado político, una palabra que la RAE debería incluir para describir algo que tiene las proporciones de una vergüenza histórica, Ayuso se dio cuenta de que ya no había lugar para seguir discutiendo. Le dijo: hasta aquí hemos llegado, Alberto. Quédate con tus discursos insulsos y tus debates sin contenido. Yo me voy con los de verdad. Y así fue como Ayuso hizo su entrada triunfal en Vox, dejando claro que la mediocridad no tiene cabida en la política española actual. Mientras en Génova todo el mundo intentaba procesar lo que acababa de pasar, Vox celebraba la incorporación de Ayuso como un fichaje estrella, casi como si fuera un cambio radical que marcaría el rumbo de toda la política nacional. Santiago Abascal, al enterarse de la noticia, no podía contener su alegría. En cuanto se enteró de que Ayuso se unía a Vox, salió al balcón de su casa, se envolvió en una bandera de España, puso el himno nacional a todo volumen y gritó con entusiasmo: ¡madre mía, qué fichaje! La llegada de Ayuso a Vox ha sido comparable a esos momentos épicos de los años 90, cuando los grandes héroes de acción hacían su aparición en películas que marcarían una generación. Es como si hubieran metido a Rambo en Los Mercenarios antes de que la saga siquiera existiera, o como si a Chuck Norris le hubieran dado una motosierra en vez de sus famosos puños. Esta es una jugada maestra de Vox, una que les pone en una posición mucho más sólida frente al panorama político español. Están tan felices que han decidido modificar su eslogan de Viva España a Viva España y Viva Ayuso, porque saben que su entrada en el partido es una auténtica revolución. Vox, que siempre ha sido conocido por su radicalidad y su postura firme, ahora tiene la carta ganadora que les permitirá desafiar la hegemonía de los grandes partidos, y todo gracias a Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, en Génova, la situación se vuelve insostenible. El PP está desmoronándose. La salida de Ayuso ha dejado un vacío enorme, y las cosas no parecen mejorar. En estos momentos, en Génova están llamando a Casado para pedirle perdón, intentando saber si podría regresar y devolver al partido algo de su esencia. Pero la verdad es que el PP sin Ayuso no tiene ninguna gracia. Es como un capítulo de Cuéntame sin Franco.
algo que simplemente no funciona, que no tiene la chispa necesaria para conectar con los votantes. La sede de Génova ha quedado desierta, como un lugar vacío, como un bar que cierra a las 11 de la noche en pleno San Fermín, vacío, sin futuro, sin rumbo. Y los votantes de la derecha, cada vez más enfadados, ya no quieren más tibieza. Se acabaron los debates eternos sobre si ser moderado o no. El tiempo de los políticos flojos ha terminado. Ya no hay lugar para más discursos vacíos, ni para más promesas que nunca se cumplen. Ahora, los votantes quieren políticos con carácter, con principios claros, con sangre en las venas, con un discurso que inspire acción. Ya no basta con ser un político de centro, con moderación y sin arriesgar nada. Los votantes quieren un cambio real, un cambio con testosterona en cada sílaba, y eso es exactamente lo que ofrece Vox, con Ayuso al frente. En el tumultuoso panorama político actual, Feijóo sigue completamente sumido en su propio mundo, atrapado en una especie de burbuja que parece estar aislada de la realidad que se está viviendo en el país. Mientras los vientos del cambio soplan con fuerza, Feijóo parece no darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. La política española ha dado un giro inesperado, pero él sigue sin percatarse de que las reglas del juego han cambiado. Su actitud es la de alguien que no tiene claro ni hacia dónde va, ni qué se espera de él, ni qué está pasando realmente. De alguna manera, se ha quedado anclado en un pasado que ya no existe, como un barco que navega por aguas calmadas sin darse cuenta de que está a punto de chocar contra un iceberg. Feijóo no ha entendido que en este momento de crisis y transformación política, lo que se necesita son líderes decididos, que sepan hacia dónde llevar a su gente, que tengan claro qué decisiones tomar y cómo hacerlas. En lugar de eso, su postura ante los acontecimientos es la de alguien que no solo carece de liderazgo, sino que parece no saber reaccionar ante la situación. Cada vez que Feijóo se presenta ante los medios, sus intervenciones parecen más las de un hombre perdido, que ha pasado toda su vida preparándose para un papel que no se le corresponde, como si estuviera en una reunión de vecinos discutiendo cuestiones triviales como las horas en las que se deben sacar los cubos de basura, mientras el país necesita una figura de peso que sea capaz de tomar decisiones trascendentales. La política de hoy ya no tiene cabida para esos políticos que no saben reaccionar ante la adversidad, que se sienten cómodos en sus mesas de negociación, intentando conseguir el acuerdo más tibio posible. Feijóo, en su afán de evitar el conflicto, parece haber llegado a la política nacional con una mentalidad que pertenece a otro siglo, a un tiempo donde el desacuerdo se solucionaba con un apretón de manos y un vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Pero la política de hoy ya no funciona así. Hoy se necesita a personas que estén dispuestas a tomar decisiones difíciles, a dar la cara, a enfrentarse a lo que venga sin titubear. En este sentido, Feijóo parece completamente desconectado de la realidad política actual. Es esa clase de persona que, cuando te están atracando en plena calle, en vez de reaccionar y hacer lo que sea necesario para defenderte, se queda paralizada y le dice al ladrón: «Bueno, podemos hablarlo». En lugar de ponerse en acción, de luchar por su gente, Feijóo parece esperar que todo se resuelva solo, como si las circunstancias fueran a cambiar por sí solas. Esta inacción es una de las principales razones por las que muchos en su propio partido empiezan a dudar de su capacidad de liderazgo. Mientras tanto, en el otro lado del espectro político, Ayuso y Vox avanzan imparablemente, con una energía y un dinamismo que Feijóo parece no entender. Mientras él sigue atrapado en su inacción, ellos están tomando las riendas, liderando con determinación y sin miedo a lo que venga. Ayuso, con su estilo directo y su capacidad para tomar decisiones difíciles, ha demostrado ser una líder de verdad. No tiene miedo de desafiar el statu quo, no tiene miedo de enfrentarse a lo que sea necesario para defender sus principios. Vox, por su parte, ha sabido captar el sentir de muchos españoles que sienten que la política tradicional ya no les representa, que están hartos de los políticos tibios que solo buscan llegar a acuerdos sin comprometerse realmente con los problemas del país. La combinación de Ayuso y Vox está desafiando el sistema establecido, y su ascenso es imparable. Ayuso, con su liderazgo claro y decidido, ha sabido conectar con las bases, ha sabido llegar a esos sectores que se sienten olvidados, que han sido ignorados durante años por los partidos tradicionales. Vox, por su parte, ha encontrado en Ayuso una aliada poderosa, alguien que no solo comparte su visión, sino que también tiene la capacidad de movilizar a las masas. Juntos, Ayuso y Vox están redefiniendo el panorama político en España. Mientras Feijóo sigue en su mundo,
Atrapado en negociaciones que no van a ninguna parte, Ayuso y Vox se están consolidando como la principal alternativa para aquellos que quieren ver un cambio real, un cambio con sangre en las venas, un cambio que no se quede en palabras vacías, sino que se traduzca en acción concreta. Y lo más interesante de todo es que, mientras Ayuso y Vox crecen y se consolidan como fuerzas políticas cada vez más poderosas, ya están empezando a hablar de quién podría sustituir a Feijóo al frente del Partido Popular. La cuestión ya no es si Feijóo va a seguir en su puesto, sino cuándo va a ser reemplazado. Los rumores ya se están extendiendo, y muchos en Génova empiezan a cuestionarse si el liderazgo de Feijóo es realmente lo que el partido necesita en este momento. Algunos incluso han sugerido que, si pusieran un muñeco de cera en su lugar, nadie notaría la diferencia. La falta de liderazgo, la falta de carisma, la falta de visión política de Feijóo son tan evidentes que muchos ya empiezan a pensar que su tiempo al frente del Partido Popular ha llegado a su fin. Mientras tanto, Ayuso y Vox siguen avanzando a pasos agigantados, y la política española se está transformando ante nuestros ojos. En este contexto, la política española se ha vuelto mucho más emocionante, más dinámica, más impredecible. Ya no estamos ante un escenario en el que la política transcurre entre debates interminables, en el que los partidos se limitan a intercambiar promesas vacías sin comprometerse realmente con los problemas del país. Ahora estamos ante un panorama en el que los políticos hablan claro, en el que se toman decisiones difíciles, en el que se desafía el statu quo y se buscan soluciones radicales. Ayuso y Vox, con su estilo directo y su capacidad para movilizar a las masas, están marcando un antes y un después en la historia política de España. Y mientras Feijóo sigue dando tumbos, atrapado en su propio laberinto de decisiones equivocadas, el futuro de la política española parece cada vez más claro. Ayuso y Vox son la nueva fuerza dominante, y no hay vuelta atrás. Feijóo, por su parte, sigue sin saber qué hacer. Mientras sus compañeros de partido ya empiezan a hablar de su sustitución, él sigue intentando negociar con Pedro Sánchez como si lo que estuviera en juego fuera una simple reunión de vecinos, un asunto trivial que se puede resolver con una conversación amigable. Pero la política no funciona así. La política no es un juego de buena voluntad, es una lucha constante por el poder, por el futuro del país. Y mientras Feijóo sigue perdido en su propio mundo, Ayuso y Vox están tomando las riendas, demostrando que la política de verdad se hace con determinación, con visión y con acción. Quizás, en lugar de seguir perdiendo el tiempo en negociaciones estériles con Pedro Sánchez, Feijóo debería dedicar su tiempo a escribir un libro titulado Cómo liderar sin que nadie te siga. O quizás, en un giro aún más irónico, podría decidir convertirse en tertuliano en La Sexta, junto a aquellos que han abandonado la política de derecha para sumergirse en un centro difuso y sin identidad. Lo cierto es que Feijóo ya no tiene cabida en el presente ni en el futuro de la política española. La llegada de Ayuso y Vox al poder es un hecho, y no hay marcha atrás. Lo que antes parecía un sueño lejano, hoy es una realidad palpable, y España está a punto de vivir una nueva etapa política, más apasionante que nunca. Este no es un simple reajuste dentro de un partido político. Lo que está ocurriendo es, sin lugar a dudas, un terremoto político que sacude los cimientos de la política española de una forma tan intensa que puede compararse a una tormenta eléctrica que arrastra todo a su paso. Es como cuando una estrella del fútbol decide abandonar su equipo, dejando al entrenador perplejo, con la cabeza llena de dudas y sin saber cómo reaccionar ante tal sacudida. Pero claro, en este caso el entrenador no es un Guardiola, un hombre experimentado, con un carácter firme y una visión de futuro. No, aquí el entrenador es Alberto "el Tibio" Feijóo, un hombre cuya capacidad de liderazgo podría compararse al comportamiento de un semáforo en ámbar. Nunca sabe si va a parar o continuar, y esa indecisión le ha costado más de lo que cree. Vamos a poner todo esto en perspectiva, porque lo que está pasando es más grave que una resaca después de haberte dado una fiesta con tequila barato. Este Pep, que se pensaba que tenía todo bajo control, ha sido despojado de su poder de una manera tan sorpresiva y desmesurada que ni siquiera ha sido capaz de hacer frente a la situación. En plena luz del día, sin ofrecer resistencia alguna, ha sido desvalijado por la misma Ayuso, quien, de manera directa y rotunda, ha dicho: "Hasta aquí hemos llegado. Me voy a un lugar donde el liderazgo se sabe lo que es y no me hace falta esperar más". Y el PP, por supuesto, ha quedado en shock, como si una sonda médica hubiera dado un diagnóstico fatal, dejando a todos los involucrados con una respuesta de pulso plano. El partido está en estado catatónico, y ya lo único que puede hacer es esperar a que el impacto de la noticia termine de asimilarse. Pero no nos dejemos engañar por la aparente sorpresa de este giro en los acontecimientos.
Nada de lo que estamos viendo es producto de la casualidad o de algo que ha sucedido por azar. No, lo que realmente ha ocurrido es el resultado de un cúmulo de errores estratégicos y decisiones equivocadas que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Un verdadero caldo de cultivo de malas decisiones, que hace que las fallas en la organización de una infraestructura pública puedan parecer logros de gestión eficiente en comparación. La política de Feijóo ha sido un auténtico desastre organizativo, comparable a los mayores fracasos de la historia moderna, pero con la diferencia de que, mientras unos fracasan en la práctica, Feijóo ha conseguido perder una oportunidad que tenía todo para ganar. Feijóo, con su estilo gris y poco brillante, ha sido el presidente más soso que se ha visto desde la invención del pambazo. Nadie sabe exactamente qué representa, ni qué quiere hacer. Es como ese amigo que siempre tiene una opinión moderada y equidistante, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, se queda callado, esperando a que alguien más lo haga por él. Este es el principal culpable de este colapso que estamos viendo hoy. El hombre que prometía ser el líder de la derecha en España, ha terminado siendo el gran maestro de la indecisión, una persona incapaz de dar un paso firme hacia adelante. Porque, veamos, Alberto, ¿qué pensabas? ¿Que el liderazgo se construye a base de frases vacías y promesas diluidas en el aire? ¿Que la gente iba a acudir a ti simplemente porque no había una opción mejor que tú? Pues no, Feijóo, eso no va a funcionar. El pueblo no va a seguir a alguien que no tiene ni idea de qué hacer, ni siquiera cuando tiene la oportunidad de liderar en un momento de total debilidad del gobierno socialista. En política hay algo que es absolutamente fundamental y que no te enseñan en esos cursos de liderazgo gallego. O lideras o te mandan a tomar viento. Y, al parecer, Feijóo ha decidido la segunda opción, el camino del fracaso. Le dieron un Ferrari, una estructura de partido fuerte, una base de votantes enfadados y un Pedro Sánchez completamente desgastado, pero en lugar de aprovechar todo eso, Feijóo lo manejó como si fuera un coche de autoescuela, a baja velocidad, sin arriesgarse a tomar ninguna curva y sobre todo sin dar señales de estar realmente al mando. Tenía todo lo necesario para ganar, y aún así, con todo eso, fracasó. ¿Por qué? Porque pensó que podía jugar al juego de la moderación, de ser prudente, de mantenerse al margen de los conflictos. Pero ser moderado en política, ser ese líder que busca agradar a todos, significa que, al final, no eres líder de nadie. Es como el típico amigo que, cuando hay que elegir un sitio para ir a tomar algo, dice a mí me da igual, elijan ustedes. Y al final nadie lo elige y se va solo a casa. Y es ahí donde Ayuso ha dado un paso al frente, harta de esperar a ver qué hacía Feijóo. Mientras el PP se desmoronaba entre reuniones inútiles y discursos sin contenido real, Ayuso tomaba cada vez más protagonismo. Porque Ayuso, señores, sabe lo que quiere el votante de derecha. Sabe que no le interesa si Feijóo tiene un máster en gestión administrativa o si la gamarra ha leído a Montesquieu. El votante quiere algo más. Quiere líderes que hablen como si estuvieran luchando por algo, que muestren que les importa de verdad lo que está pasando. Quiere que sus políticos se expresen con rabia, con pasión, con la convicción de que están luchando por una causa justa. Ayuso entendió algo muy claro que Feijóo no captó: en la guerra política no hay lugar para los blandos. Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, ha logrado consolidarse como un verdadero maestro del ajedrez político español. En un contexto donde la polarización ideológica parece más fuerte que nunca, ha sabido hacer acuerdos con todos los actores posibles dentro del panorama político español. Desde los partidos independentistas catalanes y vascos, con los que mantiene diferencias históricas y profundas, hasta los grupos más pequeños y menos representativos del arco parlamentario, ha conseguido articular una estrategia en la que todos parecen tener algo que decir, a pesar de que a muchos les cueste admitirlo. Sin embargo, lo que es realmente sorprendente es cómo ha logrado que estos acuerdos no solo no le hayan perjudicado, sino que se haya salido con la suya, manteniendo su gobierno firme mientras otros se ahogan en un mar de inestabilidad. Sánchez, con una habilidad envidiable, ha hecho de la política un campo en el que no hay espacio para el ego ni para los principios rígidos. En lugar de quedarse atrapado en las luchas ideológicas, ha optado por la flexibilidad y el pragmatismo, un enfoque que le ha permitido moverse con agilidad entre sus aliados y, al mismo tiempo, contener a sus rivales. Y lo que es aún más impresionante es que ha logrado mantener su estrategia intacta, avanzando con sus proyectos, sin que los acuerdos con los más extremos, como los partidos separatistas, hayan socavado su imagen pública. Esto ha permitido que Sánchez navegue a través de la tormenta política sin perder el rumbo, convirtiéndose en un líder que, aunque no todos lo aprueben, ha logrado mantenerse firme en sus decisiones.
Mientras tanto, en el otro lado del espectro político, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, sigue atrapado en un mar de dudas y vacilaciones. Feijóo, un hombre que comenzó su carrera política con promesas de ser el líder de la derecha española, se ha convertido en un símbolo de la indecisión. En un escenario en el que los movimientos rápidos y decididos pueden marcar la diferencia, él se ha mostrado incapaz de dar ese paso hacia la acción. En lugar de aprovechar la debilidad de Sánchez, el desgaste del gobierno socialista y la desconfianza que muchos sectores de la sociedad tienen hacia la gestión de Pedro Sánchez, Feijóo se ha quedado paralizado, atrapado en su propio discurso moderado, a veces vacío, y en su deseo de ser un líder que gusta a todos, pero que no toma decisiones que afecten a nadie de forma contundente. Este miedo a la confrontación, esta obsesión por mantener el consenso, ha llevado a Feijóo a perder el momento, a perder la oportunidad de marcar la diferencia. En lugar de atacar con dureza cuando el terreno era fértil para ello, ha optado por una postura más tibia, más cautelosa, en la que se asegura de no ofender a nadie, de no molestar a los votantes de centro. Pero lo cierto es que la política no se hace desde la tibieza ni desde la prudencia excesiva. La política se hace con valentía, con determinación, con la capacidad de tomar decisiones arriesgadas. Y Feijóo, aunque en sus primeras etapas parecía tener esa capacidad, ha quedado atrapado en su propia imagen de moderado, que no termina de despegar. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y el Partido Popular se desangra lentamente, perdiendo apoyo y dirección. En este contexto de parálisis, Isabel Díaz Ayuso ha decidido tomar las riendas de su propio destino. La presidenta de la Comunidad de Madrid, conocida por su estilo firme y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas, ha hecho lo que Feijóo no ha sido capaz de hacer, no ha esperado más. Ha actuado, y lo ha hecho de una manera que ha dejado claro que es una líder política con una visión clara, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Mientras el resto de España se ahogaba en la burocracia, en un mar de trámites interminables, impuestos asfixiantes y un gobierno incapaz de ofrecer soluciones prácticas, Ayuso ha sido la excepción. Madrid, bajo su liderazgo, ha demostrado ser capaz de funcionar de manera efectiva, de ofrecer resultados, algo que otros no han podido conseguir. Ha demostrado que no todo está perdido, que sí es posible gobernar de manera eficiente, sin recurrir a las promesas vacías y a la palabrería política que no lleva a ninguna parte. Ayuso ha sido la única que ha tenido la capacidad de generar resultados visibles mientras el resto del país se hundía en la inacción. Ella, con su estilo directo y sin adornos, ha logrado que Madrid funcione. No ha utilizado la excusa de la burocracia ni se ha quedado atrapada en el debate ideológico interminable. Ayuso ha demostrado que la política puede ser eficiente, puede ser clara y, sobre todo, puede dar respuestas a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Mientras Feijóo se mostraba incapaz de tomar decisiones concretas, Ayuso hacía frente a los retos con valentía y determinación. Y al ver cómo el PP se desmoronaba bajo la presión de una estrategia que ya no servía, Ayuso tomó la decisión que muchos veían como inevitable: salir del Partido Popular. Pero no lo hizo de cualquier manera. No se fue buscando refugio en cualquier partido político. Isabel Díaz Ayuso, con una astucia política que ha sorprendido a muchos, decidió dar un paso decisivo y unirse a Vox, el partido liderado por Santiago Abascal. Este movimiento no solo ha sacudido el panorama político, sino que ha consolidado a Vox como la verdadera fuerza política de la derecha española. Abascal, un hombre que ha logrado captar el apoyo de los sectores más radicales de la derecha, ha recibido a Ayuso con los brazos abiertos, sabiendo que su fichaje representa una jugada maestra. Con Ayuso a su lado, Vox se convierte en una alternativa más fuerte, más unida y con una imagen mucho más sólida. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué queda del Partido Popular? La respuesta es sencilla: nada. Feijóo ha quedado completamente amortizado. Su liderazgo se ha desvanecido, se ha perdido en un mar de indecisiones y de promesas vacías. Mientras él sigue atrapado en su despacho, mirando cómo su partido se desintegra, los demás actores políticos avanzan, toman decisiones y se posicionan. Feijóo sigue tratando de negociar con el PSOE, como si estuviera participando en una charla amigable entre colegas de toda la vida, mientras el PP se desangra. El Partido Popular ya no es lo que era, y el futuro de este partido se ve cada vez más incierto. En contraste, Ayuso y Abascal, en su nueva alianza, se han colocado en una posición dominante. Saben que lo que viene a continuación es un enfrentamiento histórico. La batalla por el control de la derecha española está a punto de empezar, y ellos son los jugadores más fuertes en este nuevo tablero. Con cada movimiento,
Con cada decisión, Ayuso y Abascal están llevando a España hacia un futuro que, aunque incierto, está lleno de posibilidades. Lo que viene será un espectáculo político sin precedentes, un enfrentamiento que, sin duda, marcará un antes y un después en la política española. Así que, agárrense bien, porque lo que está por venir es mucho más grande, más intenso y más trascendental de lo que cualquier persona podría haber imaginado. La política española está a punto de cambiar, y los actores principales de este drama están listos para dar el siguiente paso en una guerra que recién comienza.